Buenas, mi nombre es Heidi Pérez y con mis compañeras Manuela León y Luz de Serna les estaremos hablando un poco sobre el caso de Cominos SAS. Como primero, justificaciones a las que puede apelar una empresa para terminar unilateral un contrato. En Colombia, una empresa puede terminar unilateralmente un contrato laboral por causas como falta de adaptabilidad, cuando el trabajador no se adapta a los cambios en la empresa o a su cargo o al desempeño que ya tendría antes, entonces su desempeño vendría siendo deficiente. Si el trabajador no cumple con los estándares si el trabajador no cumple con los estándares de desempeños establecidos por la empresa desde el momento de contratación, la falta de confianza cuando la empresa pierde la confianza en el trabajador, crea una deslealtad cuando el trabajador actúa en contra los intereses de la empresa por la cual fue contratado. Resulta que hay un abandono de trabajo cuando el trabajador abandona su trabajo sin justificación, entre otras como la mala conducta, el cierre de la empresa, una reducción de personal por motivos económicos, cuando la empresa no tiene los recursos para dar una liquidación para poder mantener el trabajador, etcétera. Pero ¿cuáles son los procedimientos adecuados ante esta situación? Bueno, se debe notificar al trabajador vía documento escrito y especificar la causa del despido. Se debe dar un plazo moderado a ver si el trabajador mejora o empeora en el llamado de atención que se le realizó hace mucho más tiempo. Además, se debe realizar una investigación interna para así poder determinar las causas del despido. ¿Y en qué situación es procedente la demanda de un trabajador contra una empresa que decide terminar tajantemente un contrato? Bueno, cuando la empresa no sigue el procedimiento establecido en la ley laboral para el despido, se basa en motivos de género, en edad o hasta en la raza. Cuando el despido se utiliza como represalia por denunciar irregularidades, cuando la empresa no paga la indemnización correspondiente por despido injustificado, y si la empresa no paga los salarios y los beneficios pendientes en caso de que la empresa no respete esos derechos laborales, el trabajador, como tiene el derecho a la estabilidad laboral o el derecho a la seguridad social, si el despido se basa en una enfermedad o en una discapacidad de trabajador, si el despido se puede utilizar como represalia por denunciar irregularidades o corrupción en la empresa, entre otras. Si el trabajador denuncia las violaciones a la ley laboral o a los derechos humanos. Bueno, mi nombre es Manuela León Jaramillo. El día de hoy, a continuación, se quiere ir con el siguiente punto, que es el 13. Bueno, ¿hasta qué punto la ley puede inferir en las decisiones de una empresa en materia de contratación del personal como tal? La ley laboral establece los derechos y las obligaciones para empleadores y trabajadores, y también la discriminación de la prohibición de discriminación por raza o edad. Está la igualdad de oportunidades, que los requisitos para garantizar igualdad de oportunidades dentro de la contratación, y también la seguridad de la regulación para garantizar, valga la redundancia, la seguridad y la salud en el trabajo. Contrato laboral, requisitos para la formalización de contratos laborales y verificación de antecedentes. La protección de derechos, derecho a la estabilidad laboral, protección de despidos injustificados y derecho a la seguridad social para los trabajadores. Derecho a la igualdad de tratar, prohibición de discriminación en el trabajo, a las multas, las sanciones económicas por incumplimiento de regulación laboral, y también las obligaciones de pagar indemnizaciones a los trabajadores afectados. También las posibles sanciones penales por violaciones graves, y si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso. Vamos a hablar sobre el caso de Cominos SAS. Si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagonizó el caso, y la respuesta es no.
ya que la enfermedad no es causa de despido, ya que la ley laboral colombiana establece que la enfermedad o discapacidad no pueden ser motivos para un despido. La protección a personas en situación de incapacidad o discapacidad, según la ley laboral colombiana, protege a los trabajadores en situación de discapacidad. No hay culpa o negligencia del trabajador, ya que la enfermedad degenerativa no es resultado de la negligencia o culpa del trabajador. La EPS asume el pago de las incapacidades, lo que indica que la enfermedad no es responsabilidad del trabajador. Según el artículo 26 del Código Sustantivo del Trabajo, prohibición de despido por enfermedad o discapacidad. El artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo habla sobre la protección a personas en situación de discapacidad o incapacidad. La Ley 1145 de 2007 habla sobre la protección a las personas con dicha discapacidad. Decreto 2663 del 2014 reglamenta la protección a personas con discapacidad en el trabajo. La empresa no puede hacer este despido sin causa justa, ya que la enfermedad degenerativa, como se dijo anteriormente, no es culpa del trabajador y tampoco es una causa justa de despido, y la empresa no ha proporcionado adaptación razonable para el trabajador con dicha discapacidad. Examine las posibilidades que tiene el trabajador de demandar a la empresa. Que si el trabajador puede demandar a la empresa, sí. El despido injustificado puede ser una de las causas por las que el empleado puede demandar, ya que la enfermedad degenerativa no es causa de despido según la ley laboral colombiana. El trabajador puede demandar a la empresa por incumplimiento a las obligaciones laborales, como la falta de adaptación. El trabajador puede obtener su reinstalación en el cargo con todos los derechos y beneficios correspondientes. El trabajador debe presentar una demanda ante el juzgado laboral correspondiente. Es importante que el trabajador busque asesoramiento de un buen abogado laboral para que él evalúe la viabilidad de su demanda y seguir procedimientos adecuados. Integrar al trabajador y cubrir los gastos correspondientes, sí. Según el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 48 de 1969 y la Ley 1145 del 2007, protección a las personas con discapacidad. El Decreto 2663 del 2014 reglamenta la protección a personas con discapacidad en el trabajo. Y el artículo 26 del Código Sustantivo del Trabajo habla sobre la prohibición de despido por enfermedad o discapacidad. El artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo da la protección a la persona en situación de discapacidad. El artículo 5, la ley 1145 de 2007 habla sobre el derecho a la reinstalación al cargo. Alguno de los gastos que debe cubrir la empresa es el salario pendiente, pues si le deben salario pendiente, beneficios sociales, indemnización por despido injustificado, costos de reintegración, capacitación y adaptación al lugar de trabajo, gastos médicos y rehabilitación relacionada con las enfermedades. Pues si en el caso planteado es variable la protección por fuero laboral y forzada. Y es sí, el fuero laboral forzada es una figura jurídica que protege a los trabajadores con discapacidad o enfermedad crónica. Pero hay algunos requisitos para que eso suceda. El trabajador debe tener una discapacidad o una enfermedad crónica. El trabajador debe haber estado trabajando para la empresa durante un periodo determinado. La aplicación del fuero laboral reforzado trae las siguientes consecuencias: prohibición del despido, reinstalación, pagos salariales, responsabilidad penal, entre otras. Esa aplicación protege los derechos del trabajador y le brinda una mayor seguridad laboral, para que también pueda generar consecuencias negativas para la empresa, un gran costo adicional por indemnización y pago del salario, sin hablar del daño a la reputación de la empresa y las posibles sanciones penales que puede conllevar la empresa.